Hace un año han publicado un libro a contracorriente sobre el celibato sacerdotal, amigo del esposo. Y en toda esta reflexión que tiene hace años con la teología del Vaticano II, hoy aparece como el líder de una iniciativa de este simposio que acontecerá dentro de un año para una teología fundamental del sacerdocio. ¿Por qué esta pregunta? ¿Y de qué se trata? Cuando se habla de sacerdocio hay que partir de Cristo, que es el único mediador entre Dios y la humanidad, según nuestra fe cristiana. Después, único mediador en el sentido que en su encarnación nos enseña el culto a Dios, la glorificación del Padre y que nos da la santificación de la humanidad, la conversión, la gracia. Hay dos movimientos, ascendente y descendente. Eso es el sacerdocio de Cristo, que es único. Pero este sacerdocio es participado en la Iglesia por todos los bautizados. Somos unidos a su cuerpo, que es el instrumento de su sacerdocio, como engrandecido a todo el cuerpo, que es la Iglesia. Eso es, toda la Iglesia participa del sacerdocio de Cristo, de la glorificación y de la santificación. Hay también una participación especial que es la de los ministros. Es sobre este punto que mi investigación avanza y que yo quiero presentar a este simposio. Ministro es una palabra que tiene varios sentidos. Pensamos al gobierno. ¿Qué significa en la Iglesia? Es un representante, un signo. El Cristo está representado por los que son ordenados por un don especial del Espíritu Santo para prolongar la misión de Cristo en lo que toca el anuncio de la palabra y la oferta de sí mismo dadas en los sacramentos. Los ministros encarnan estas funciones del sacerdocio de Cristo. Entonces, diácono, sacerdote, presbítero, obispo, sí, obispo en primero. El Concilio Vaticano II insistió sobre lo que significa en la vida de todos el sacerdocio común de todos. En la historia hubo este cisma protestante. Una de las preguntas era el sacerdocio. Hubo la negación del sacerdocio ministerial y entonces la defensa del sacerdocio ministerial por la Iglesia. Pero esta polémica empobreció la Iglesia Católica como los protestantes, porque ellos se quedaron con el sacerdocio bautismal y nosotros con el sacerdocio ministerial. Eso es fruto de una polémica. El Concilio Vaticano II logró hacer una síntesis entre el sacerdocio común de los bautizados, que es participación directa,
al sacerdocio de Cristo. Por el bautismo somos miembros del cuerpo de Cristo y de su sacerdocio. Pero Cristo, con sus apóstoles, quiso que su don sea depositado en los ministros para alimentarlos de la palabra y recibir la Eucaristía. El Concilio Vaticano II articuló mejor el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial o de la jerarquía. Pero nos queda profundizar por qué está así. Sí, porque cuando decimos mejor articulado, pensamos quién hace qué, el poder de cada uno. Y dice que es más profundamente que debemos ir, mucho más profundamente. Si nos permite, un poco de teología. Cristo, el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios en medio de nosotros. Pero como enviado del Padre, es representante del Padre. Habla en su nombre, tiene su autoridad, su misericordia, etc. Cristo quiso dejar las dos dimensiones de su aspecto en los apóstoles, participación a su santificación y dio participación a su representación, a su autoridad. Ese es el aspecto que no está bastante desarrollado en la teología del sacerdocio. Significa que la asistencia del concilio sobre el bautismo nos lleva a entender mejor el ministerio. Sí. Eh bien, nous pouvons voir cette articulation à partir de son fondement, n'est-ce pas? Con una visión trinitaria vemos esta participación a partir del fundamento. El Padre da a su Hijo, es su Espíritu Santo a través del sacrificio, pero cuando el Espíritu Santo nos ha dado, es el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero el Espíritu Santo lleva toda la Trinidad con él. La comunión en la Iglesia es el don del Espíritu Santo que lleva toda la comunión trinitaria. Eso es el misterio en el cual no meditamos bastante, no refletimos bastante. Quiere ayudar a entender cómo vivir la comunión entre las vocaciones. Exactamente. Alors, si vous me permettez de continuer, le sacerdoce baptismal común se exprime a través de la vida de los laicos, matrimonios, todo compromiso en el mundo, trabajo, hace parte del sacerdocio de los bautismos, ejercicios de las virtudes teologales en el mundo. Eso es el sacerdocio de los bautismos. Ya hablé del sacerdocio de Cristo, pero me queda su asunto, una dimensión de carismática en la Iglesia, de carisma. El Concilio Vaticano II permitió redescubrir gran valor. Un aspecto de la vida carismática es la vida consagrada. La vida consagrada es la expresión
la más evidente de la libertad del Espíritu Santo, de la gratuidad del Espíritu Santo. Es el propio del Espíritu Santo. Entre el Padre y el Espíritu Santo, el Padre responsable de todo el diseño, el Hijo que es el enviado y el Espíritu Santo que corona la vida de la Iglesia. Es la vida de la Iglesia, con su bondad, la gratuidad, la sencillez de la vida consagrada. La vida consagrada es en la punta de la misión. ¿Por qué? Porque dice la manera de ser de Dios, el amor, la gratuidad del amor. Tanto los bautizados como los ministros necesitan de esta presencia de la vida consagrada para seguir de cerca a Cristo en toda gratuidad, la secuela Christi. Porque el valor anunciado es el amor, gratuidad. No es la función para hacer funcionar la institución, no. Es el fruto del Espíritu Santo, en la gratuidad. Eso significa la variedad del llamado también, porque es muy diferente, diversificado la vida consagrada, religiosos. Hay religiosos y hay cleros también consagrados. ¿Por qué volver a un abordaje teológico? Porque falta, porque hay que ajustar. No en el caso del simposio. Ese simposio tiene como perspectiva profundizar. Académico. No es un simposio político eclesial. No, hay que oponerse a lo que ocurre a tal lugar. No, es parar al misterio de la fe por excelencia. Profundizar y de aquí preguntas van a ser más relativas. Es la intención del simposio, de mi parte. Pero estamos un equipo de unos 10 teólogos y rápidamente nos ponemos de acuerdo sobre la programación. Esta manera de hacer la pregunta face à ce qu'il faut bien appeler le malaise des prêtres. Puede ayudar a responder al malestar de los padres. De lieu dans le monde, une difficulté d'identité peut-être, de façon de se situer dans l'Église. Plein de questions. Localizarse en la iglesia, ubicarse en la iglesia. Est-ce que ça répond à ça? Responde. Oui, effectivement, parce que sí, je crois qu'il nous manque un approfondissement ecclésiologique. Parce que le malaise des prêtres dépend aussi d'un défaut de vision. Si notre formation a été trop isolée, on s'est développé comme un presbytérium, c'était très important un jour. Importante estar miembro de un presbiterio, y no solamente el sacerdote, pero el clero, ser miembro de un clero diocesano. Ya es un progreso. Pero falta la relación con el vínculo con la comunidad, porque el sacerdote está aquí para el servicio de la comunidad. El sacerdocio ministerial es al servicio del sacerdocio común. No hay otra razón de ser ministro que la comunidad, porque el sacerdocio, su meta última es la comunicación del Espíritu Santo a la humanidad. Hay una clave en la concepción del sacerdote, de su razón de ser. La comunidad, hacer vivir el sacerdocio bautismal. No es
es un valor, pero debe ser cultivado. Peut-être aussi reformuler jusque dans la formation des futurs prêtres, qu'ils se comprennent dans leur appel par rapport à la communauté à laquelle ils sont envoyés. Para comprenderse mejor. Sí. La comunidad también debe ser más implicada en la formación. El seminario no debe ser aislado. Oui, si vous voulez. Le séminaire doit être en lien étroit avec l'évêque. Debe estar en vínculo estrecho con el obispo. Et puis le presbyterio y el presbiterio, y las parroquias y la vida consagrada. Si no hay presencia de la vida consagrada en la formación sacerdotal, falta toda una dimensión al sacerdote en el ejercicio de su ministerio. Eso no fue valorizado en el pasado. Vous avez prononcé tout à l'heure le mot hiérarchique. C'est une des questions qui aujourd'hui suscite pas mal de réflexions avec cette vision du prêtre considéré comme finalement un homme de pouvoir dans le rapport à la communauté. Je vais mal le citer, alors on m'en voudra, mais c'est le curé d'Ars qui disait, je crois, si on savait seulement ce qu'est réellement un prêtre, on tremblerait. Et en même temps, cette vision de cette mission incroyable qui est confiée à de faibles hommes, elle nous a aussi conduit à sacraliser les prêtres, d'une certaine façon. Le rapport au pouvoir n'est pas simple. La relación al poder no es sencillo. Sí. Vous avez touché sans prononcer le mot le cléricalisme. Toca el tema del clericalismo. Bien sûr, qui est une déviance, es un desvío, qui est un abus de ce pouvoir, un abuso de este poder. Es una mondanización del poder espiritual. El don del Espíritu Santo par l'imposition des mains sur des pauvres dado hommes, des pauvres pécheurs, a pobres hombres pour communiquer la grâce para de Dieu, le comunicar la gracia, le don de la Sainte Eucharistie, el don de la Santa Eucaristía, para acoger las personas, escuchar, estar atentos. Ce lien, este vínculo puede ser desviado, como cualquier relación, en vez de quedarse al servicio del que quiere comunicarse a sus niños. El sacerdote guarda por sí mismo y utiliza para su propio egoísmo lo que es dado para comunicar. Vimos los escándalos de abusos, una visión clerical, una protección natural alrededor puede permitir abusos y esconderlos. En esta pregunta no hay una invitación a ver el equilibrio de la relación entre la comunidad y el sacerdocio. Es por eso que insistís sobre la participación de toda la comunidad en la formación. Los sacerdotes son los primeros responsables, pero hay que encontrar la manera de tener un vínculo con las familias que participan en la formación. La vida consagrada también, para que el seminarista que crezca, que se prepara, crezca en medio de una comunidad, y esta comunidad tiene el derecho de denunciar al obispo. Mais ce qui peut aussi, si la nature de la relation est vécue différemment, ce qui peut aussi être un remède contre l'extrême solitude de esta relación es vivida diferentemente, puede limitar este aislamiento del padre. Claro que sí. Habría una realización de la relación afectiva más equilibrada, pero si el sacerdote solamente da ritos y después se retira,
en una vida privada es más preocupante. Es necesario una vida fraterna entre los padres y también con los fieles. Non, pas du tout. Parce que toute la vie consacrée, par exemple, c'est fondé sur l'autorité d'un charisme. La vida consagrada está fundada. Saint François d'Assise avait une autorité. ¿Será que toda autoridad en la Iglesia es clerical? No. No. En la vida consagrada hay una autoridad. Por ejemplo, San Francisco de Asís recibió el don de Dios, de su carisma, y ahora hay órdenes franciscanas después de él. En toda la estructura de vida consagrada hay eso. De l'Église dont on parle depuis pas mal d'années, maintenant, ces disciples missionnaires qui sont envoyés annoncer la bonne nouvelle, hablamos de los discípulos misioneros, es sacerdotes, religiosos, laicos, claro que sí. El hecho que somos miembros del cuerpo de Cristo reciben una parte de su misión, un don del Espíritu Santo que vincula al cuerpo de Cristo para compartir a todos. Saben que ministériel en particulier, le célibat, vous avez travaillé notamment sur la question. Il y a aussi évidemment le sujet de l'ordination d'hommes mariés qui peut coexister avec un clergé célibataire. Pour l'Église latine, il y a la question de la place des femmes dans la gouvernance de l'Église et puis, d'une certaine façon, l'accès au ministère aussi aux femmes qui est reposé régulièrement. Est-ce que les travaux que vous envisagez dans ce symposium aborderont ces questions? Est-ce que ces sujets sont ouverts à la recherche et donc à de potentielles évolutions dans l'Église latine? Bon, certainement que ces questions-là seront touchées, mais je ne crois pas qu'elles soient le centre de l'attention, même pas le célibat, qui est une question très importante es un asunto muy importante, et sur laquelle qui sera traité, mais pas comme un des thèmes centraux. Como el tema central. Es más, el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial y la relación con el sacerdocio bautismal. La cuestión de las mujeres. On y touchera certainement. Il y aura d'ailleurs un moment très précis prévu. Mais pour traiter la question des femmes, il faudrait un synode. Para la cuestión de las mujeres necesitaría un sínodo. Necesitamos un sínodo universal. Estamos un poco con retraso. Va a venir, llegará. El tema de la sinodalidad de que habla el Papa Francisco va a llamar la participación de las mujeres. Son pasos, avanzamos paso a paso. Un día la cuestión de la mujer debe ser retomada fundamentalmente. Gracias, Eminencia. Este simposio acontecerá en febrero de 2022. Hay elementos en Internet a este sitio. No es una reflexión cerrada. Entonces podemos continuar ¿Cómo es que vous expliquez que vous, ce sujet vous anime tant Porque par cette porte d'entrée du está motivado por este asunto. Yo contribuí 20 años a la formación sacerdotal. Soy un hijo de la escuela francesa. Como padre de Saint-Sulpice. Mi profesor fue Baltasar, mi maestro en teología, que dio una visión renovada de la vida consagrada. Y también trabajando con los obispos, vimos necesidades y problemas.
la question du sacerdoce que je porte depuis 30 ans, même dans les termes que je vais explicitement développer, eh bien, je sentais qu'il fallait que je donne ma part théologique sur ce sujet. Que contribuir sobre este asunto. Por eso que tomé esta iniciativa con otros. Si dans ceux qui nous regardent, il y a des prêtres, des évêques, je pense à eux en priorité parce que c'était un axe fort de notre conversation, qui vivent ce malaise justement, qui sont un peu en difficulté. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Que están en dificultad. ¿Qué querían decir? Coraje. El desafío de la misión es grande, pero es la palabra de Dios que nos mantiene. Gracias, réflexions qui se poursuivent dans toute l'Église. Merci à vous de votre fidélité. À très bientôt. En la Iglesia.